Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Comenzamos ya el veredicto, una de vuestras secciones favoritas, con tres grandes penalistas, y vamos a hablar hoy de esas injerencias que se están produciendo en la Guardia Civil, en el Poder Judicial, con ese cese de Diego Pérez de los Cobos. Tenemos a un abogado, al señor Fuster Fabra, además, que lo conoce bastante bien, a este jefe de la Guardia Civil que ha sido cesado por Marlaska tras pedirle un informe que había pedido una jueza. ¿Está en peligro la independencia judicial? ¿Hay independencia judicial en España? ¿Qué opinan los abogados? ¿Qué están opinando los jueces? ¿Qué están opinando los fiscales? ¿Qué está opinando el propio Pérez de los Cobos? Hoy lo vamos a conocer. ¿Qué tal estás, don Fuster Fabra? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Hoy debuta Teresa Bueyes. ¿Qué tal se encuentra, Teresa? Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Y Martínez, que vuelve. Buenas tardes a José María y a Teresa, y un saludo, Javier. Vamos a empezar con Fuster Fabra, porque usted conoce bien a Diego Pérez de los Cobos. Supongo que estará bochornado con su cese por parte de Marlaska. Está incendiada la Guardia Civil y, sobre todo, las razones, que es que ha habido presiones por parte del Ministerio del Interior, de la directora de la Guardia Civil, a Pérez de los Cobos para entregar un informe que se lo había pedido una jueza, un informe que implicaba al gobierno en su presunta responsabilidad en ese 8M mortal. ¿Cómo están los ánimos? Me gustaría que te explayase y que contases realmente qué está pasando, ¿no? Bueno, yo te explico. Yo fui el abogado de Diego Pérez de los Cobos cuando, en el año 97, tras la detención del Comando Vizcaya, se le acusó de torturas. Yo fui su abogado en un juicio en el que fue absuelto. Se dio la circunstancia de que de los 3 días de juicio, el segundo día de juicio por la noche, la propia Guardia Civil desarticuló al Comando Vizcaya, que estaba reconstituido, y fueron los propios guardias civiles, entre ellos Diego Pérez de los Cobos, quien ayudó a esa detención, ¿no? El juicio, Diego fue absuelto y es un hombre excepcional. Es decir, Diego Pérez de los Cobos es uno de los guardias civiles con más prestigio dentro del cuerpo, educado en la lucha antiterrorista y un hombre pues con una trayectoria absolutamente impecable. Dicho esto, también hay una cuestión que yo quizás defraude a una parte de la audiencia, pero que quiero que se me entienda. Yo me pasé muchos años subiendo a defender policías y guardias civiles en el País Vasco, llevando acusaciones contra ETA. Toda la gente que estuvimos en aquella lucha antiterrorista tenemos un gran respeto y una solidaridad entre nosotros. Si tiráis de hemerotecas, yo nunca he hablado mal, por ejemplo, de Baltasar Garzón, nunca he hablado mal de Dolores Delgado. Puedo discrepar de ellos, ¿no? Menos todavía de quien es pues, uno de mis grandes amigos, y lo publiqué en un libro que hice, pues, Javier Zaragoza, que es uno de mis grandes amigos, ¿no? En ese caso hay una amistad personal. Todos los que estuvimos en la lucha antiterrorista tenemos una especie de lealtad entre nosotros. De ahí que yo creo que esto haya dolido más precisamente por la persona que lo ha hecho, ¿no? Yo le tengo un gran aprecio personal al juez Fernando Grande Marlaska. Con el juez Grande Marlaska luchamos en la época más difícil, en las circunstancias más complicadas y más trágicas en España. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de tu compañero Gorka Landaburu. Era un caso que estaba archivado. Y yo fui el abogado de Gorka contra los etarras. Lo reabrimos en el juzgado de Grande Marlaska y Grande Marlaska se comportó de una manera muy valiente. Hubo juicio, los etarras fueron condenados y Gorka tuvo lo que él deseaba, que era su juicio. Yo creo que lo que ha pasado duele más precisamente por haber sido una persona a la que todos queríamos, a los que todos respetamos, como es Fernando Grande Marlaska, quien lo ha hecho. Si esto lo hubiera hecho otra persona, hay políticos que han dicho que están encantados cuando pegan guardias civiles. Bueno, ellos llevan en su ADN, esos políticos, el odio a la Guardia Civil. Pero un hombre como Grande Marlaska, que ha estado con los guardias civiles en los momentos más difíciles, las circunstancias más difíciles en el País Vasco, esto resulta especialmente doloroso. Especialmente doloroso. Y creo que especialmente doloroso es para los que le conocemos y para la Guardia Civil, precisamente porque ha sufrido una metamorfosis, ¿no? Teresa Bueyes, te doy turno de palabra. ¿Qué opinas de esta intromisión, bajo mi punto de vista, ilegítima en el Poder Judicial por parte de un ministro que le ha pedido un informe al jefe de la Guardia Civil de Madrid? Al no dárselo, lo cesa, al día siguiente se va el DAO, al tercer día cesa el ministro del Interior al número 3 de la Guardia Civil, y está claro que la Guardia Civil estaba cumpliendo órdenes de una jueza. ¿Qué pintaba el Ministerio del Interior pidiéndole un informe que implicaba al propio gobierno?
Pues hombre, evidentemente es un atentado a la independencia judicial y yo creo que el señor Grande Marlaska entiende perfectamente que si él hubiera sido el juez, en este caso, probablemente, conociendo la fuerza como tenía Grande Marlaska y los conocimientos y lo bravo que ha sido durante su paso por la Audiencia Nacional, pues tal vez yo creo que hubiera abierto algún tipo de diligencia por un presunto delito de coacciones, de intentar intimidar a alguien por una posible revelación, un delito de revelación de secretos, o incluso por un posible delito de obstrucción a la justicia. Ahora mismo en el tablero tenemos estas posibilidades, es decir, ¿está el ministro cometiendo algún delito? ¿Está el gobierno cometiendo algún tipo de delito contra Pérez de los Cobos, contra la institución de la Guardia Civil, contra la separación de poderes, contra la independencia del Poder Judicial? Y evidentemente pues están aconteciendo hechos pues bastante graves, bastante serios en los últimos días, como encontrarnos a la señora abogada del Estado, por ejemplo, intentando marcar un cerco alrededor de la jueza instructora que en este caso pues lleva el conocimiento de la querella contra el delegado del gobierno y contra Fernando Simón, para intentar, yo creo, que dejen el caso. Yo creo que es la manera en que el poder político está intentando presionar al poder judicial, y a mí me parece un disparate absoluto. Y por supuesto que existiendo la alarma social que hay ahora mismo con todo esto, se tienen que depurar ahora mismo estas responsabilidades. No puede ser. Miembros de la Fiscalía, miembros de la Judicatura están apoyando a esta magistrada, que creo que además es hija de Guardia Civil. Es una jueza bastante dura. Antes lo comentábamos en el despacho, hemos tenido asuntos con ella y consideramos que esta juez pues va a ser implacable y difícilmente se va a doblegar. Pero evidentemente yo sí soy crítica a veces también con la independencia del Poder Judicial, y básicamente, y aunque sea un tema pues a lo mejor un tema que tengamos que tratar en este programa, me preocupa muchísimo, por ejemplo, que la querella nuestra, de la asociación de víctimas, ¿no?, del COVID que lleva mi compañera Carolina, presidenta de la asociación, ¿no?, de Carolina Mata de la Torre. Me preocupa mucho la independencia judicial. Desde el mismo momento en que los jueces están en asociaciones que tienen un cierto poder, un cierto pensamiento político, ideología política, pues ya me preocupa que la imparcialidad del juez ya queda en entredicho. Es decir, ¿qué pasa si una querella nos toca en un juzgado, pues a lo mejor pues más blando o más laxo a la hora de enjuiciar estos delitos políticos, ¿no?, con políticos de esta determinada ideología o de otra cualquiera? Pues evidentemente eso es preocupante. Lo estamos viendo con el propio Marlaska. Voy a darle paso a Agustín, porque claro, estamos viendo cómo la Abogacía del Estado está diciendo a la jueza que está abriendo una causa general contra el gobierno. La Abogacía del Estado, en teoría, nos debería defender a nosotros, no al delegado del gobierno, al que alentó la manifestación del 8M, aún sabiendo ya el gobierno que había recomendaciones sanitarias que decían lo contrario, habiendo Fernando Simón y Salvador Illa cancelado un congreso evangelista por recomendaciones sanitarias, con lo cual Fernando Simón y Salvador Illa, corrígeme si me equivoco, Agustín, son carne de banquillo. Además me están contando que no están colaborando, parece ser, con la jueza, que se le están pidiendo una serie de documentaciones al gobierno y están mirando para otro lado. Eso va un poco en la línea de que dice Teresa Bueyes, de obstrucción a la justicia, ¿no? Vamos a ver. Yo, en primer lugar, hablábamos de la independencia judicial. La independencia judicial no corre buenos tiempos. Y no corre buenos tiempos desde que magistrados, como el señor Garzón, admirado para José María, bastante menos admirado para mí. No he dicho admirado, he dicho que estuvimos juntos en la lucha antiterrorista y de ahí mi respeto histórico. Claro, pero es que ese respeto histórico probablemente lo perdió cuando, en una actuación en contra de los derechos de los abogados y vulnerando los más mínimos decoros profesionales en relación con los abogados, se los saltó. No defenderé yo a Baltasar Garzón, no te preocupes. Va. No era, pero realmente cuando un juez se mete en política, y estoy muy de acuerdo con Teresa, queda marcado de por vida. Es decir, queda con un estigma
sea de derecha, sea de izquierda o sea de centro, en el cual, bueno, pues a partir de ahí condiciona toda su actuación. Y el señor Marlaska sin duda va a quedar condicionado para el resto de su vida con las actuaciones judiciales, con las medidas que está tomando, más allá del respeto por su actuación profesional en su momento en la Audiencia Nacional. En este tema, la abogacía, yo tengo una puntualización porque parece que aquí parece que nos repartimos siempre los carnets de buenos y malos y a veces no somos todos tan buenos ni somos todos tan malos. Yo entiendo que la actuación de la jueza, que efectivamente la señora Rodríguez Medel es estricta y lo demostró en el tema Minutas, que llevó una gestión, una instrucción brillante, que terminó como terminó. Yo creo que en cierta medida, y sí puedo estar de acuerdo con la abogacía del Estado, no en la causa general, porque nada más lejos de una causa general, y menos en la investigación prospectiva, pero sí estoy de acuerdo que el decreto de estado de alarma, en su disposición adicional segunda, habla de que los jueces en instrucción solo deben hacer aquellas actuaciones que por su carácter urgente sean inaplazables. Está bien que la jueza haya solicitado la declaración como imputado de este señor, del delegado del gobierno, y haya admitido. Pero yo creo que la jueza igual está dándose demasiada prisa. Y en esto merece también todo una cierta... Pero a ti te parece, Agustín, de verdad, compañero, que a ti o esta jueza se está dando demasiada prisa cuando tenemos a lo mejor 47.000 muertos, cifras posiblemente reales como consecuencia del COVID. O sea, a mí me parece que considerando que vamos a tener muchísimas querellas criminales contra miembros del gobierno, en este caso, esta querella, bueno, que efectivamente se ha ampliado a Fernando Simón, precisamente porque el compañero, con todos los respetos que lleva esa querella, ha querido copiar a mi compañera Carolina de la Mota, que fue quien tuvo la iniciativa primero de querellarse contra Fernando Simón, a sabiendas de la dificultad que presenta el Supremo con los suplicatorios, etcétera, para poder imputar a miembros del gobierno, como puedan ser el ministro, etcétera, y bueno, y otras causas, ¿no? Como demostrar el posible nexo causal, etcétera. Pero dicho esto, a mí, yo creo que no debemos irnos por los cerros de Úbeda hablando de si la jueza, que si prospección, vamos a ver. No, perdona, me voy al Real Decreto que decreta el estado de alarma, disposición adicional segunda, cuál debe ser lo que pueden hacer los jueces de instrucción a día de hoy. Es sencillo. Y pueden hacerlo porque estamos con un delito más que flagrante de lo que está ocurriendo en España. Lo que está ocurriendo en España, mira, nosotros hemos tenido acceso a informes con la firma del señor Fernando Simón, donde reconocía perfectamente todos estos hechos, ¿vale? Y luego su discurso televisivo ha sido completamente al contrario. O sea, vamos a dar paso a José María. No, yo creo que en cierto modo tenéis razón los dos. José María, en la disposición adicional. Sí. José María, céntrate más en la cámara, que te estás... ¿Me estoy yendo qué? ¿Sí? ¿Así? Quizás mejor. Sí, un poquito más. Es verdad lo que dice el compañero de la disposición adicional segunda. También es verdad lo que dice la compañera, que se trata de una causa extraordinaria, de unas circunstancias extraordinarias y que probablemente justifique una cierta celeridad. Una celeridad que además la ha puesto justo el día siguiente al inicio de los plazos procesales. Yo no conozco tan a fondo el tema. Sí tengo que decir que mi suegro murió como consecuencia del COVID en una residencia y yo he puesto una denuncia en la Fiscalía de Barcelona que espero que siga su trámite. Pero si volvemos un poco a lo que hemos comentado de las circunstancias del inicio, a mí también me ha preocupado mucho la reacción posterior atacando el informe de la Guardia Civil. Yo estoy seguro que los dos compañeros están muy acostumbrados también a analizar informes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Precisamente para eso estamos los abogados, para cargarnos los informes de la Policía y de la Guardia Civil en defensa de los intereses de nuestros clientes. Yo recientemente, en el caso de Sandro Rosell, pues intervine precisamente cargándome unos informes que había hecho la Guardia Civil, etcétera, etcétera, y eso os habrá pasado a vosotros en multitud de ocasiones. Y un informe de la Guardia Civil no tiene más que valor de indicio. Es después en el juicio donde se prueban. Ahora, la forma de haber atacado, de estar atacando a Pérez de los Cobos y de estar atacando, en definitiva, a la Guardia Civil es diciendo, oiga, es que el informe contiene errores.
Yo no sé si recuerdo algún informe en toda mi vida que no contenga ningún error. Luego eso es sometido al procedimiento, sometido a la valoración de las partes, a la contradicción de las partes y, en definitiva, a la valoración del juez. Pero lo que está pasando, lo que ha pasado con estos hechos, a mí me parece, como decía antes, en primer lugar, lo que me ha producido es tristeza por la persona. Y, en segundo lugar, un toque de atención al tipo de Estado en el que nos estamos convirtiendo. Discúlpame una cosa, José María. Que un coronel, perdón, sí. Un segundo, no, discúlpame. Que por la dimisión de un coronel dimitan después un general y un teniente general de la Guardia Civil, quiere decir que lo que ha acontecido es algo muy grave y que ha tocado la fibra sensible de la Guardia Civil. Perdóname si me he ido de tema. No, bueno, más que dimisión, el cese. O sea, el cese impuesto a un señor que ya efectivamente... En un caso cese y en el otro... Laureano Ceña, por ejemplo, el general Laureano Ceña, yo no sé si la gente lo sabe, como curiosidad diré, es uno de los mejores pilotos de helicópteros que hay en España. Ha hecho rescates imposibles, rescates inverosímiles. Es también un hombre de un prestigio dentro de la Guardia Civil extraordinario. Ha dimitido por fidelidad con su compañero, el teniente general Santa Fe, otro hombre con un recorrido... Se esperan más, ¿eh? Se esperan más divisiones. ¿Van a tomar algún tipo de acción judicial los guardias civiles? ¿Se han puesto en contacto contigo o con algún compañero? No, yo a Pérez de los Cobos le envié un WhatsApp, me lo agradeció, de solidaridad. Nos hemos cruzado un par de WhatsApps estos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está él? Bueno, se viste de pies a cabeza. Sí. Él ha estado... bueno, ¿cómo está? Pues por WhatsApp no se comunica estados de ánimo, pero yo por lo que le conozco puedo decir que es un tío que se viste por los pies, dicho de otra manera, ¿no? Pero es curioso porque hay una figura en este engranaje que habéis montado, porque la Guardia Civil, como perfectamente conocéis y conocen las personas que nos están viendo, pertenece o depende de dos ministerios, Interior y Defensa. Y es curioso porque también otra magistrada que forma parte del gobierno, la señora Margarita Robles, mantiene un silencio absolutamente sepulcral. Claro. ¿Dónde está Margarita Robles para decir... Con el DAO que dimitió, en principio... ¿Qué va a hacer la jueza? ¿La jueza puede hacer en su cargo a Pérez de los Cobos o no? Obviamente no, pero sí puede poner un estado de ánimo de exactamente cuál es la posición de otro magistrado que en este caso haya tenido mucho más respeto por el carácter reservado de un sumario y no pretender obtener información del informe, que es lo que subyace en todo esto. A ver, pero a mí me gustaría saber, un momento, José María, a mí me gustaría saber, el fiscal del caso, en concreto el fiscal adscrito al juzgado donde ha recaído esta querella, ¿qué tiene que decir? Porque efectivamente a mí me preocupa muchísimo si el fiscal está apoyando a la instructora, no está apoyando, ¿y qué está ocurriendo ahí? Estamos hablando, está teniendo mucha... A ver, aquí hay que distinguir... Yo creo que se pronuncie, y todos sabemos que la Fiscalía está en manos del Gobierno. A ver, aquí hay que distinguir dos cosas que creo que es importante que la gente sepa. Un cargo de confianza, de la misma manera que se otorga, se te puede quitar. Eso es indudable. Ahora bien, dicho esto, una cosa es que un cargo de confianza, igual que de designante, pueden quitar, y otra cosa es que fijaros bien la cadena de llamadas que hay. Primero llama a un general, luego llama a otro superior y le dice: oye, Diego, ¿tú sabes algo de esto? Yo no sé nada. Le llama a otro superior, yo no sé nada. Obviamente, ni el general ni el superior al general, que se supone era un teniente general que le llama, le ordena que haga algo ilegal, como es pedirle a un subordinado suyo que reporte con él algo que corresponde exclusivamente al juzgado. No se lo dicen y ahí quedan esas llamadas. Hay una tercera llamada de la directora general de la Guardia Civil, que esta señora es la que le dice que está cesado. Es decir, a Diego Pérez de los Cobos no se le cesa por una pérdida de confianza. A Diego Pérez de los Cobos se le cesa por no cometer una ilegalidad. Porque si él hubiera pedido a su capitán que le diera el informe y él hubiera dado traslado de ese informe a la cúpula política, para entendernos, o por la cadena que hubiera sido, él hubiera cometido una ilegalidad. Con lo cual a él se le cesa por no querer cometer una Pues en términos delictivos puede ser coacción, una intimidación
con un avión. Con lo cual, yo le recomendaría a este señor que se fuera. Eso debe quedar muy claro, porque imaginaros vosotros cualquier otro caso de la historia de España, la Gürtel, los ERES, lo que sea, que el político de turno pudiese pedirle al inspector de policía o al capitán de la Guardia Civil que le dé el informe en el que le diga, oye, dime si estás investigando al tesorero de mi partido o al que llevaba las cuentas del otro partido. Dímelo si lo estás investigando. Entonces, eso sería una situación absolutamente Estoy leyendo que la acusación pide a la juez del 8M que imputa a Fernando Simón por flagrante dejación de funciones. ¿Creéis que puede ser imputado Simón? Bueno. Sí, nosotros en la querella, que te decía que lo tenemos, somos los primeros, o sea, Carolina, que puso esa querella como asociación de víctimas del COVID contra Fernando Simón, porque evidentemente es un cargo ejecutivo que tiene una responsabilidad, es el que ha dado la cara y tiene unas funciones ejecutivas que tiene una responsabilidad, claro, frente a todo esto. Entonces, si alguien, yo a mi juicio, si alguien tiene que pueda responder, porque efectivamente puede haber un nexo de causalidad, es el señor Fernando Simón, desde luego que sí. Pero una cosa le que decía antes a José María que se me ha pasado. Sí. A mí no me da pena Grande Marlaska y le he considerado una persona a la que le tengo muchísimo afecto y cariño a nivel personal, por supuesto que sí. Ahora tal vez menos, porque a mí me cuesta mucho separar la parte profesional de la parte personal, porque no entiendo esta bipolaridad que tiene este señor. No se puede ser un juez haciendo determinadas cosas, salirte de la carrera judicial para hacer absolutamente lo contrario con los etarras. O sea, a mí pena no, me produce indignación, porque el país ahora mismo, de verdad, o sea, porque estamos en la situación que estamos. Mira, yo estoy aquí en la calle Ferrat, tengo el despacho, y es que a partir de las caceroladas empiezan y enfrente de la sede se pone esto imposible. Pero es que no es para menos, o sea, está en juego la separación de poderes, nos estamos jugando el Estado democrático. Me gustaría también saber el jefe del Estado qué opina. ¿Por qué no les ha llamado a Sánchez para... yo creo, está el jefe del Estado en esto y yo creo que no procede. Efectivamente. Mira, el Estado puede recabar información de lo que está sucediendo ahora mismo en España con la Guardia Civil, por supuesto que sí. Creo que el jefe del Estado... Pero mira, te voy a adelantar, compañera, te voy a adelantar una cosa. Yo ahora estoy escribiendo un artículo que lo voy a publicar esta semana y el artículo termina diciéndole un llamamiento a Grande Marlaska y le digo, ministro Grande Marlaska, mañana por la mañana mírate al espejo y pregúntale al juez Grande Marlaska qué opina de lo que tú has hecho. Esa es la realidad. Pero voy a hablar... que el ministro Grande Marlaska le pregunte al juez Grande Marlaska qué es lo que ha hecho. A ver si él lo entiende. Hay un ministro de Justicia, el señor Campos, que dice que Marlaska ha actuado conforme a la legalidad vigente. Es decir, esas llamadas que se han producido de sus subordinados a un juez pidiéndole, no a un juez, al jefe de la Guardia Civil, pidiéndole un informe que implica al propio gobierno, ¿eso es de acuerdo a la legalidad vigente? Sáquenme de duda. Obviamente. Es lo que te digo. O sea, imagínate que en mitad de la investigación a Rodrigo Rato, en mitad de la Gürtel, o en mitad de la de los ERES, o en mitad de cualquiera de estas investigaciones, llama al político y le pide al inspector de policía o al capitán de la Guardia Civil que le diga si está investigando al señor Rato, al señor Bárcenas o al señor Chávez. Claro, es que esto es la injerencia del poder político claramente en el poder judicial, está claro. O sea, es que han empezado por el poder judicial, medios de comunicación, fuerzas armadas seguirán, etcétera. Y entonces se creen que la institución de la Guardia Civil trabaja para el gobierno y son servidores públicos, son funcionarios al servicio del Estado español. O sea, una institución que tiene 176 años, respetable. ¿Dónde está la dignidad de la Guardia Civil, que es intocable, impoluta, como lo es este señor? De verdad, sería para plantear, que yo imagino que lo harán, que lo estarán estudiando, las oportunas denuncias, quejas o responsabilidades. Pero desde luego estamos todos indignados con lo que está ocurriendo. Yo, sinceramente, pocas esperanzas tenía en el ministro de Justicia, que, como parafraseando en este caso al señor Echanove, desde luego no es mi ministro de Justicia y ha demostrado que no es el ministro de Justicia de los abogados, por mucho que a la presidenta del colegio de los colegios de abogados
no se jacte en defenderlo y en hablar bien de él. Sinceramente creo que no es el ministro en ningún caso de los abogados. Pero insisto y vuelvo a repetir que yo creo que alguien debería, dentro del gobierno, de dar un puñetazo encima de la mesa y decir, ya está bien. Ya está bien, porque mezclar política con justicia es algo que acaba siendo muy peligroso, es un cóctel muy peligroso. Y yo creo que esa persona es la señora Margarita Robles. Margarita Robles, que ha demostrado en toda esta gestión una elegancia, un saber estar importante, y que creo que con su presencia no puede avalar comportamientos, más allá de que puedan ser delictuales, presuntamente delictuales, de Marlaska, o simplemente caprichosos y tendenciosos a la hora de actuar contra los miembros de la Guardia Civil. La señora Robles tiene que plantarse y tiene que decir que no puede seguir formando parte de este gobierno y no puede seguir amparando actuaciones como las que se están dando. Esperemos, Margarita Robles, que fue jueza en Barcelona y a la que también conozco, Margarita Robles es más peligrosa cuando calla que cuando habla. Sí, pero a veces hay silencios que parecen otorgar razón, cuando desde luego no puede consentirse que esto siga en el estado en el que estamos moviéndose, en ese estado de crispación, en ese estado de control. Le hablaba antes a Javier, las imágenes que se han visto hoy en lo que supuestamente quería ser un estado, una renovación de los pactos de la Moncloa, en una especie de reconstrucción nacional. Las imágenes que hemos visto más bien nos dirigen a otro lado, más bien nos dirigen a un mundo de confrontación radical que no lleva a ninguna parte. Perdón, he empleado la palabra peligrosa, ¿no? Quería decir, bueno, ya me habéis entendido, ¿no? Tengo que plantear, acaba el turno, pero yo luego tengo yo que emplear otro debate porque vamos mal de tiempo. Comenta lo que querías decir. No, que digo que he empleado la palabra, que Margarita Robles es más peligrosa cuando calla que cuando habla. Quiero decir que es más resolutiva cuando calla que cuando habla. Os quiero preguntar el hecho de que Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del Partido Popular, llamó hijo de terrorista a Pablo Iglesias. El padre de Pablo Iglesias ha dicho que va a denunciar a Cayetana Álvarez de Toledo porque Cayetana le dijo lo que muchos piensan, ¿no? Que el FRAP es una organización terrorista, así está recogida, y se derivó del comunismo y emplearon acciones violentas y mataron a 5 personas. Agustín, ¿tiene algún viso de prosperar esta demanda? ¿Tiene que estar tranquila Cayetana o no? Absolutamente ninguno, porque dentro del ámbito del Parlamento no cabe la comisión de ese hecho delictivo. Pero es más, a mí me sorprende mucho Pablo Iglesias, y me sorprende por su falta de memoria, por su ausencia de memoria, y a veces incluso por la desvergüenza a la hora de utilizar determinados argumentos. Y lo digo con cierto dolor. Mira, Pablo Iglesias se rasga las vestiduras porque tildan a su padre, que él ha reconocido que era miembro del FRAP, como un terrorista. Toda aquella persona que forma parte de un grupo terrorista, no necesariamente el que pega el tiro es un terrorista. Eso parece algo evidente y eso es algo que tiene reconocido el Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera. Pero es que el señor Pablo Iglesias, en el 2016, y dirigiéndose al que ahora es su amigo, y dirigiéndose a toda la bancada socialista que estaba llena, no tuvo mejor cosa que decir que el señor Felipe González, ese que tiene las manos manchadas de cal viva. ¿Y saben ustedes quién era el presidente del Congreso ese día? El ínclito Pachi López. Y nadie le dijo, en ese caso, cuando se estaba acusando a Felipe González de ser miembro de una organización terrorista, en este caso el GAL, en este caso el señor X, y acusando a toda la organización socialista de formar parte o de amparar ese acto terrorista, nadie se rasgó las vestiduras y nadie llevó al Congreso, nadie llevó o denunció por un delito de injurias o calumnias al señor Pablo Iglesias. Y claro, el señor, y termino, pero es que en noviembre del 2017, tras unas declaraciones de un miembro de la UDEF, el señor Morocho, el cual hizo una serie de especulaciones prejudiciales y que por supuesto nunca llegaron a tener un contenido de sentencia condenatoria, llamó directamente al señor Mariano Rajoy delincuente. Y oiga, ¿dónde vamos?
¿A dónde nos dirige todo esto? Yo lo que pienso aquí es que si se ha equivocado Cayetana Álvarez de Toledo es porque me parece un comentario inoportuno que lo único que genera es una cortina de humo donde escudarse estas personas, precisamente. O sea, desviar la atención de temas tan trascendentes o importantes como el que hoy nos traía tu programa, Javier. Y verdaderamente yo lo que considero es que, bueno, pues que ahora están enzarzados en estas guerras en estos desatinos, de epítetos de difamantes, tú eres tal, tú eres cual, hoy con Espinosa de los Monteros que también se ha marchado, Pablo Iglesias que se reía. En fin, yo creo que esto les está viniendo bien a ellos, precisamente les está viniendo bien, a este gobierno, que se generen estas polémicas para desviar el tema. Por supuesto, el padre de Pablo Iglesias, si considera que Cayetana ha dicho algo que no es veraz, pues se supone que sería una injuria o una calumnia, en este caso sería ambas cosas. ¿Podría ir a los tribunales? Bueno, es verdad que los miembros de la Cámara tienen inmunidad y en este caso lo que pasa es que no es un político, este señor es un particular, pero en cualquier caso, como se trata de una información adverada, porque el propio Pablo Iglesias lo ha dicho, que ha estado en el FRAP, que es una organización terrorista, pues entiendo que evidentemente por el derecho a lo que es el honor, no, en esa colisión con el otro derecho fundamental, como sería aquí en este caso, la libertad de expresión no podría prosperar, o sea, no tendría nada que ver. Es que a mí, de entrada, este tipo de debates parlamentarios con alusiones personales, sea de Marquesa, sea de que tu padre... A mí esto no me gusta, o sea, yo soy un admirador de Churchill, leo todo lo que cae en mis manos sobre Churchill y realmente creo que el parlamentarismo español ha llegado a un nivel muy bajo. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, tiene razón el compañero desde mi punto de vista en el sentido de que el ámbito de la libertad de expresión en el campo parlamentario, como en el campo sindical, es un ámbito muy extendido. También es verdad que en este caso no afecta directamente a la persona, sino que afecta al padre de la persona que sería quien ejercería las acciones. También es verdad que es un hecho reconocido por su propio hijo la pertenencia al FRAP. Y también es verdad que el FRAP es una organización de carácter terrorista. Con lo cual, el punto final sería llegar al punto de debate de decir, una persona que milita en una organización terrorista, aun cuando no haya sido condenado por terrorismo, ¿es un terrorista? ¿Sí o no? Bueno, aquí yo, si queréis, os recito mi tesis doctoral, que es sobre responsabilidad civil derivada del terrorismo, con lo cual sería muy largo de explicar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la pertenencia a banda armada es ya de por sí un delito. Pero, ¿sabes? Es que con esto hay una doble lectura. Porque al final, de lo que se pretende, nadie se jacta de que su padre forma parte de una organización terrorista. Lo que en un momento determinado alguien se jacta es de que su padre forma parte de una organización revolucionaria que luchaba contra la dictadura. Y al final, esto nos va a llevar a que el blanqueamiento de organizaciones que mataban a gente, uno de los fascistas terribles que se mató en el 75 era un policía que llevaba un año de servicio. Eso va a llevar al blanqueamiento de determinadas otras organizaciones con el motivo o el objeto de que al final no eran más que luchadores contra la dictadura. Es verdad que en este país hubo una dictadura, pero también es verdad que en este país hubo organizaciones terroristas que mataron de manera indiscriminada a mucha gente. Voy a introducir el último tema, que nos tenemos que ir. Pablo Iglesias le han pillado con el carrito del helado, juicio en teoría como víctima, y un juez que ha dicho que ya no tiene la condición de víctima y ahora se está viendo la posibilidad de que incluso pueda ir imputado por esa destrucción de pruebas. Oye, que tienes un Merlos ahí detrás, que ha salido alguien desnudo detrás. Sí. Mi hijo que cuando mi mujer no da con la cacerola, mi hijo pasa por detrás. No es ningún amante, vale. Desde luego que no, te lo puedo asegurar. Pues nada, volviendo ya y fuera de bromas, es muy grave que durante 3 años supuestamente Pablo Iglesias ha tenido un USB con fotos íntimas de su asesora, ha montado todo un paripé judicial acusando a OK Diario de ir contra él, resulta que ha habido destrucción de pruebas, ese USB estaba golpeado según el juez, y ahora, ¿puede acabar en el Supremo? ¿Cómo lo ves, Teresa Bueyes? ¿En calidad de imputado, de investigado? Puede acabar en el Supremo en calidad de investigado, yo pienso que sí, que tiene que estar un poquito nervioso. Pienso que sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿Hay independencia en este momento en el Tribunal Supremo para enjuiciar al señor Pablo Iglesias?
Pero ¿a quién se le ocurre hacer lo que ha hecho él? Es decir, montar toda una parafernalia para hacer que la opinión pública de que las cloacas te persiguen, de que hay un juicio, que tú planteas el juicio contra un medio de comunicación porque han publicado unas fotos sin tu consentimiento y tal y cual, y luego se descubre que tú tenías esas pruebas y que no se las entregaste ni siquiera a la parte perjudicada y que destruiste pruebas supuestamente, ¿no? Espero que Manolo García Castellón y la Fiscalía ahí, que me consta que además son amigos y son personas muy valientes y ellos sí que puedo decir que son independientes, tanto de la parte que me toca porque los conozco y creo que por ese punto en concreto el delito puede llevar aparejado cárcel, o sea. Ha tenido suerte. Me parece muy grave la simulación de un delito, como ha hecho, muy grave. O sea, le quita toda la credibilidad que ya no tenía ninguna, pero la poca que le podía quedar al señor Iglesias, desde luego. Pero han tenido suerte los compañeros de Hoy Diario, porque yo me encuentro en mi carrera profesional y la carrera de otros periodistas que está tan politizada la justicia con las asociaciones de jueces que vas a un juicio y te sacan temas personales, intervenciones de televisiones de viva voz, las fiscales, las abogadas contrarias. Si a Inda le llega a tocar un juez de izquierdas... Pues es que deberían, cuando iniciábamos el programa, yo he sido la primera que tenía que estar prohibido. O sea, los jueces tienen que ser apolíticos, no tienen que pertenecer a asociaciones. Yo como abogada tengo miedo, pregunto siempre. Acordaros del famoso juez Derqui con mi clienta María San Juan, una niña que estaba en aquella época con denuncias con su exmarido en un juzgado de violencia de género, como un juez la insulta, siendo presunta víctima de violencia de género, y como ese juez, no lejos de cesarle, todavía le ascienden, porque es un alto portavoz en una de las asociaciones más importantes de jueces, que tiene mucho peso, que probablemente hubiera estado en un rango algo menor y probablemente el señor Marlaska le hubiera destituido también. Causas por presunto maltrato están... A mí como abogada me da miedo y pregunto siempre, ¿este juez de qué ideología es? Porque sabiendo de qué ideología es, ¿sabes? ¿Cómo ves el caso Dina, Agustín? La destrucción de pruebas de Pablo Iglesias es una torpeza absoluta, ¿no? Pues, hombre, estos que se reían tanto de los que destruían discos duros acaban haciendo 3/4 de lo mismo. Pero es curioso, porque en este país el objetivo ahora mismo son los jueces. El control del Poder Judicial. Y de verdad, a mí me sorprende mucho y muestro un cierto estupor que determinados jueces, gente magnífica y jueces de lo penal, jueces de instrucción, pues se abren twitters con su nombre y empiezan a hacer opiniones y a manifestar opiniones sobre sentencias, sobre casos, y es algo que me deja absolutamente perplejo, porque yo pienso, igual es que soy de los antiguos, ya soy muy mayor, que los jueces solamente tienen que hablar a través de sus resoluciones judiciales. Las opiniones de los jueces no me importan absolutamente para nada y deben de estar fuera del ámbito tanto social como político. Yo me he encontrado, perdóname, en debates de políticos, o sea, a jueces que van allí a aplaudir de palmeros. A mí, perdonadme que además, y esto lo hago como catalán y como español, que rompa una lanza a favor de la justicia, porque de no haber tenido los jueces que tenemos y los fiscales que tenemos y la Guardia Civil de la que hablábamos antes y la policía, muchos catalanes como yo, que nos hemos significado sencillamente como españoles, lo hubiéramos pasado muy mal. Sí. O sea que yo, igual que comprendo vuestras críticas, y es verdad que hay muchas veces que dices, pero bueno, este ex juez, ¿y qué hace aquí en la televisión opinando sobre estas cosas que no tienen ningún sentido? Pero también es verdad que hay que reconocer el gran mérito y el gran trabajo de los jueces. Y aquí en Cataluña, yo diría que aquella anécdota que cuentan de Federico el Grande, ¿no? Cuando le quiso comprar una finca a un labriego y el labriego le dijo que no se les vendía y dijo, usted no sabe con quién está hablando, yo soy Federico el Grande, y el labriego le dijo, aún quedan jueces en Berlín. Pues afortunadamente, por lo menos en Cataluña y en toda España, aún quedan jueces para impartir justicia. ¿Cómo afrontáis el inicio, tal y como los alumnos antes de la vuelta al colegio, ¿no? El inicio de la actividad judicial, de los tiempos procesales? Va a ser si me permitís ser la primera, porque yo sí que estoy enfadada con esto. Por ejemplo, que se habiliten yo soy una peleona, que se habiliten, y soy muy, muy peleona también contra el Poder Judicial también, porque nos encontramos con unas dilaciones. Yo estoy ahora redactando precisamente una queja al Consejo General del Poder Judicial, porque es que no hay derecho. Por ejemplo, ahí en Sevilla estamos con un divorcio 8 años, por ejemplo. O
sea, que no se avance. Los abogados no nos podemos ir de vacaciones porque corren los plazos. Sin embargo, los juzgados están hasta arriba y no avanzamos, que yo pensaba que ahora con el COVID iban a avanzar bastante en cuanto a resoluciones, etcétera, y me doy cuenta de que, pues, que no ha sido así. O sea, estoy francamente indignada. O sea, igual que hay juzgados que llevan el trabajo prácticamente al día, hay otros juzgados que de verdad con unas dilaciones que al final las sufre el justiciable, nosotros los abogados que somos parte de la cadena, y con una impotencia terrible. Porque la justicia, un juez no solamente tiene que juzgar, también tiene que ejecutar las resoluciones judiciales. Y me doy cuenta de que muchas veces esto no se lleva a cabo precisamente por las dilaciones tan terroríficas imputables a la Administración de Justicia. Cuanto más, mira, la falta de sincronía entre un letrado de la Administración de Justicia ahora con todas las competencias, con su juez, que uno dicta una cosa, el otro te dicta la contraria. La fiscalía, desde que pasan para informe, a lo mejor se pasan años. O sea, es que es terrible. Así no podemos. Yo de verdad reivindico que esto se acelere, que se creen plazas judiciales, que igual que nosotros tenemos que hacer los deberes con los plazos, ellos también, y si no, pues que se dediquen a otra cosa. La nueva normalidad no va a traer más que más retrasos, más lentitud y los mismos medios. Desgraciadamente, lo mismo que está diciendo en este caso Teresa, de una forma más vehemente o menos vehemente, debería ser la presidenta del Consejo General de la Abogacía la que públicamente hubiese hecho este tipo de manifestaciones y hubiese hecho formalmente una queja en nombre de todos los abogados, ya no solo de la absoluta ridiculez que supone, por lo lesivo para los abogados, el hecho de tener que estar desde el 11 al 23 cumplimentando plazos, que es para lo único que va a servir esa ampliación. De hecho, incluso entiendo que va a generar un problema grandísimo en vías como la laboral o jurisdicciones como la laboral y la contencioso administrativo, esa duplicidad de plazos que se han sacado de la manga con una muy torpe redacción legislativa que llevan a través de esos decretos ley que llevan generando desde el momento en el cual se designó el estado de alarma. Corren malos tiempos para la Administración de Justicia y sin duda eso supone que corren malos tiempos para los ciudadanos de este país. Fabra, para acabar. Para acabar, pues mira, yo lo último que hice en activo antes del COVID fue pactar un delito fiscal del año 97. 97. Con lo cual, la culpa del retraso la tiene el COVID. Y lo vamos a arreglar todo haciéndonos trabajar a los abogados en agosto. Y después de esto yo debutaré de banderillero en la Monumental. Pues surrealista, totalmente surrealista. Es surrealista. Muchísimas gracias, querido Fuster Fabra. Darle un fuerte abrazo de parte del equipo de estado de alarma al señor Pérez de los Cobos, un grande. Se lo transmitiré de parte de todos. Un abrazo a los compañeros. Un gusto volver a compartir programa contigo y contigo, compañeras. De verdad que un placer y un honor. Igualmente. Fuster Fabra, y leeremos el artículo. ¿Dónde lo vas a publicar, por cierto? El de Mírate al yo tengo una columnita muy humilde en La Razón Cataluña. Muy bien. Y bueno, lo que pasa es que sí lo retuiteo, que paradójicamente es una de las columnas más leídas por los independentistas. Curioso. Es decir, normal. Los míos no me hacen mucho caso, pero los indepes no me pierden el ripio. Un abrazo, Agustín. Martín, un abrazo, Teresa Huelle. Gracias a todos. Muchas gracias. Estado de alarma, despedimos ya el veredicto y en breve habrá más papeles de Entran Más Aguas y Carlas Enrique a las 12 de la noche. No se quejen, y también el CSI, por supuesto, en breves minutos. Un abrazo fuerte.
Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.